Era una tarde nublada en la Ciudad de México, de esas en las que el sol se esconde como si supiera que algo oscuro se avecina. Yo, Zenón Barriga, el dueño de esta miserable vecindad, llegaba como siempre con mi hijo ñoño a mi lado, cargando su mochila llena de golosinas que devoraba sin parar. El aire olía a tacos de la esquina y a la humedad de las paredes agrietadas, pero debajo de eso, había un hedor sutil, como a metal oxidado y desesperación acumulada. La vecindad era mi joya sucia, un laberinto de patios y cuartos donde la gente como Don Ramón se escabullía para no pagar la renta que les chupaba la vida gota a gota. Pero para mí, era más que eso. Un engranaje perfecto en mi maquinaria de lavado de dinero. Cada peso que entraba se mezclaba con los billetes sucios que me pasaba el fantasma, ese narcotraficante escurridizo de los 70 que la policía buscaba como a un espectro. Él controlaba las sombras de la ciudad, y yo le daba legitimidad a su imperio a través de estas propiedades ruinosas. Papá, ¿por qué siempre venimos aquí? La gente es tan rara, murmuró ñoño entre bocados de chocolate, sus mejillas infladas como globos a punto de reventar. Porque el dinero no crece en los árboles, hijo. Crece en lugares como este, respondí yo, ajustando mi sombrero para ocultar la sonrisa que se formaba al pensar en los planes que bullían en mi mente. El patio central estaba animado, o al menos lo parecía. El chavo, ese mocoso huérfano con su barril como casa, correteaba detrás de una pelota desinflada, riendo con esa inocencia que me irritaba profundamente. No seas menso, chavo. Esa pelota no sirve ni para tapar un agujero, gritó Kiko desde el balcón, con su traje de marinero impecable y esa voz chillona que resonaba como un clavo en mi cabeza. Doña Florinda, su madre, lo observaba con orgullo desde la puerta, ajustando su delantal floreado mientras esperaba al profesor Girafales, que justo en ese momento entraba con su ramo de flores marchitas. Maestro, qué gusto verlo. Pase, pase, que le sirvo un cafecito, dijo ella con esa coquetería fingida, ignorando el polvo que cubría todo. El profesor, alto como una jirafa torpe, inclinó la cabeza y respondió. Doña Florinda, su presencia ilumina esta humilde vecindad. Qué patético, pensé yo, mientras ñoño se reía por lo bajo. Don Ramón, el vago eterno, salía de su cuarto con su sombrero raído, arrastrando los pies como si cada paso le costara un pedazo de alma. ¡Ay, no! El señor Barriga. Otra vez la renta. Chilindrina, ve y distrae a Kiko para que no me delate, susurró a su hija, esa niña pecosa con coletas que siempre andaba metiendo la nariz donde no debía. Papá, no te preocupes. Yo lo manejo, replicó ella con esa picardía que ocultaba el hambre en sus ojos. Me acerqué primero a don Ramón, mi objetivo inicial. Él era el más débil, el que menos resistiría. Don Ramón, ¿dónde está mi renta? Lleva 14 meses atrasado. Piensa pagar con excusas otra vez. Le espeté, mi voz grave como un trueno lejano. Él se rascó la cabeza, evitando mi mirada. Señor Barriga, es que la cosa está dura. Tuve un trabajito en la carpintería, pero el patrón me debe. Mañana sin falta. ñoño, a mi lado, soltó una risita. Papá, siempre dice lo mismo. ¿Por qué no lo echamos? Lo miré con aprobación. Mi hijo aprendía rápido. Pero en mi mente, ya planeaba algo peor que un desalojo. El fantasma me había pedido mercancía fresca para su red de tráfico de órganos. Los hospitales corruptos pagaban fortunas por riñones, hígados, corazones de gente sana, y esta vecindad era un pozo de cuerpos desechables. Don Ramón, con su vida de holgazanería, sería el primero. Lo imaginaba atado en un sótano húmedo, sus gritos ahogados por el zumbido de máquinas quirúrgicas improvisadas. Está bien, don Ramón. Le doy una semana más. Pero no me defraude, dije, palmeando su hombro con falsa amabilidad, sintiendo ya el pulso débil bajo su piel.
Mientras caminaba hacia doña Clotilde, la bruja del 71, noté cómo el chavo se tropezaba y caía, derramando su torta de jamón que tanto atesoraba. ¡Ay, mi torta! ¿Por qué siempre me pasa esto? Sollozó él, con lágrimas rodando por sus mejillas sucias. Chilindrina se acercó corriendo. No llores, chavo. Toma la mitad de la mía. Somos amigos, ¿no? Kiko, desde arriba, se burló. Ja ja ja. Eres un tonto, chavo. Mamá, mira cómo llora el pobrecito. Doña Florinda frunció el ceño. Kiko, no seas grosero. Pero sí, hijo, esa gente es de otra clase. El profesor, intentando mediar, dijo. Niños, recuerden que la educación es la base de la sociedad. Doña Clotilde, asomada desde su ventana con su vestido negro y su escoba en mano, murmuró. Estos chamacos. Siempre armando alboroto. Señor Barriga, viene por la renta. Aquí la tengo, no como otros. Le entregué el recibo con una sonrisa fría. Gracias, doña Clotilde. Usted es un ejemplo. Pero en secreto, la tenía en mi lista. Su soledad la hacía perfecta. Nadie la extrañaría mucho tiempo. Esa noche, después de cobrar lo poco que pude, regresé a casa con ñoño, pero mi mente no descansaba. El fantasma me había contactado por teléfono codificado. Barriga, necesito más lavado. Y esa mercancía que prometiste. Los precios suben en el mercado negro. Lo tengo cubierto, respondí, mi voz temblando levemente de excitación. La vecindad era mi tapadera ideal. Cada renta atrasada era una excusa para acercarme, observar, seleccionar. Don Ramón sería el primero. Lo cité en un callejón oscuro bajo pretexto de un trabajito para saldar su deuda. Don Ramón, venga solo. Es confidencial, le dije por nota. Él llegó puntual, con esperanza en los ojos. Señor Barriga, ¿de qué se trata? Un empleo. Lo golpeé por detrás con un tubo, su cuerpo cayendo como un saco de papas. Lo arrastré a una van sin placas, donde mis socios del fantasma esperaban con bisturíes esterilizados y neveras portátiles. En el sótano de un almacén abandonado, lo ataron a una mesa fría. Por favor, señor Barriga. Piense en Chilindrina. Ella me necesita, suplicó él, sus ojos llenos de terror puro. Ella estará mejor sin un padre vago como usted, respondí, viendo cómo el cirujano ilegal cortaba con precisión quirúrgica. El olor a sangre y antiséptico llenaba el aire, y los gemidos de don Ramón se convirtieron en un gorgoteo ahogado. Horas después, sus órganos viajaban en avión a compradores anónimos, y su cuerpo, disuelto en ácido, desaparecía para siempre. Al día siguiente, la vecindad bullía de rumores. Chilindrina lloraba en el patio, abrazada a el chavo. Papá no volvió anoche. Dijo que iba a un trabajo. ¿Dónde está? El chavo, con voz temblorosa. Tal vez se fue de viaje. No llores, Chilindrina. Kiko, insensible como siempre. Seguro se escapó porque no podía pagar. Ja ja ja. Mamá, ¿verdad que don Ramón era un flojo? Doña Florinda asintió. Sí, tesoro, pero no hables así de los desaparecidos. El profesor Girafales, que había llegado para consolar a doña Florinda, dijo. Esto es preocupante. Deberíamos avisar a la policía. Doña Clotilde, desde su puerta. Yo lo vi salir anoche. Parecía nervioso. Yo, fingiendo preocupación, me acerqué con ñoño. ¡Qué terrible! Don Ramón era peculiar. Chilindrina, si necesitas algo, avísame. Pero en mis ojos, ella vio algo frío, y se apartó instintivamente. ñoño, comiendo un dulce, susurró. Papá, ¿dónde está don Ramón de verdad? En un lugar mejor, hijo. ¿Dónde genera más dinero? Respondí, sintiendo el poder crecer en mis venas. Los días siguientes, la tristeza se filtraba como niebla.
Chilindrina vagaba por el patio, llamando a su padre en vano, su voz quebrada como un vidrio roto. El chavo compartía su barril con ella por las noches, ambos acurrucados contra el frío y el miedo. No te preocupes, Chilindrina. Yo te cuido, decía él, pero sus ojos mostraban un vacío que crecía. Doña Florinda cerraba las cortinas más temprano, abrazando a Kiko. Hijo, no salgas solo. Hay gente mala por ahí. El profesor visitaba más seguido, pero sus palabras sonaban muy forzadas, como si presintiera la oscuridad. Doña Clotilde quemaba hierbas en su cuarto, murmurando conjuros contra espíritus malignos. Y yo, el señor Barriga, planeaba el siguiente paso. El fantasma estaba complacido. Buen trabajo. Siguiente. Alguien joven, para órganos premium. Miré a Kiko, riendo en el patio. Su vitalidad sería valiosa. Pero primero, necesitaba romperlos más, hacer que el terror se instalara como un inquilino permanente. Los días se volvieron más pesados en la vecindad, como si el aire mismo se hubiera espesado con algo invisible y viscoso. Chilindrina ya no corría ni hacía travesuras. Se sentaba en el escalón del cuarto de su padre, con las rodillas recogidas contra el pecho, mirando fijamente la puerta cerrada. A veces murmuraba: «Papá, ¿dónde estás? Regresa, por favor. Te prometo que no pido más dulces». El chavo se sentaba a su lado en silencio, ofreciéndole la mitad de su torta cuando lograba conseguir una. «No llores, Chilindrina. Tu papá va a volver. Seguro se fue a buscar un trabajo muy lejos», decía él, aunque su voz temblaba y sus ojos evitaban los de ella. Ambos sabían que era mentira, pero se aferraban a esa mentira como a un salvavidas agujereado. Doña Florinda empezó a cerrar con doble candado la puerta de su departamento cada vez que salía, incluso para tirar la basura. Kiko, que antes se burlaba de todo, ahora se ponía nervioso cuando oía pasos en el patio después de las 8. «Mamá, ¿y si a mí también me pasa lo de don Ramón? Yo no quiero desaparecer», le confesó una tarde, abrazándola con fuerza inusual. Ella le acarició el cabello rubio. «No digas tonterías, mi amor. Tú estás conmigo, y nadie te va a llevar. Pero no salgas solo, Quédate cerca de mamá». El profesor Girafales llegaba casi todos los días ahora, con su ramo de flores cada vez más mustio. «Doña Florinda, esto no es normal. Primero don Ramón. Y nadie sabe nada. Deberíamos organizar una reunión con todos los inquilinos», proponía él, intentando sonar firme, pero su voz se quebraba al final. Doña Clotilde, desde su ventana, quemaba más incienso y rezaba en voz baja: «Que el mal se aleje de esta casa. Que el mal se aleje». Yo, el señor Barriga, regresaba cada semana con la misma excusa: «Vengo a ver cómo están mis inquilinos. Y a cobrar lo que se debe, claro». Ñoño me seguía, más callado que de costumbre, masticando chicles con menos entusiasmo. Notaba cómo me miraban. Don Ramón había desaparecido sin dejar rastro, y aunque nadie lo decía en voz alta, el miedo flotaba como un gas invisible. Me gustaba eso. El miedo los hacía más dóciles, más fáciles de manipular. El fantasma estaba satisfecho con el riñón y el hígado de don Ramón. Los había vendido por una suma obscena a un hospital privado en el norte. «Necesito más, Barriga. Jóvenes, sanos. Los precios están subiendo por la demanda de trasplantes en Estados Unidos», me dijo en una llamada encriptada. «Tengo candidatos», respondí, mirando desde el balcón hacia el patio donde Kiko jugaba con una pelota nueva, ajeno al peligro. Decidí acelerar el proceso con doña Clotilde. Era mayor, pero sus órganos aún eran viables, y su soledad la convertía en presa fácil. La cité una tarde con el pretexto de revisar goteras en su departamento. Ella abrió la puerta con desconfianza, escoba en mano. «Señor Barriga, tan tarde viene a ver goteras. Ya casi es de noche».
Es urgente, doña Clotilde. Si no lo arreglo ahora, el techo se cae y tendré que desalojarla. Ella dudó, pero al final me dejó pasar. Dentro olía a hierbas quemadas y a vejez. Mientras fingía inspeccionar el techo, le ofrecí un café que había traído de buena fe. Dentro llevaba un sedante potente que mis socios me habían proporcionado. Tome, para el frío, le dije. Ella bebió, confiando en esa falsa cortesía que siempre había usado conmigo. Minutos después se desplomó en su sillón de mimbre. La cargué sin esfuerzo. Era liviana como un pájaro muerto. Y la saqué por la puerta trasera hacia la van que esperaba en el callejón. En el mismo sótano donde don Ramón había terminado, la ataron a la mesa de metal. Cuando despertó, ya tenía la vía en el brazo y el cirujano preparando el instrumental. No. Por favor, señor Barriga. Yo no le debo nada. Déjeme ir. Gritó con voz ronca. Usted es un estorbo, doña Clotilde. Nadie la va a extrañar. Y sus órganos van a salvar vidas. De gente que sí puede pagar. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras el anestésico empezaba a hacer efecto. Maldito. Maldito seas. Murmuró antes de perder el conocimiento. Horas después, su corazón latía en una hielera rumbo a un quirófano lejano, y su cuerpo fue reducido a cenizas en un horno industrial. Al día siguiente, la vecindad amaneció con otro hueco. La puerta de doña Clotilde estaba entreabierta, la escoba caída en el umbral. Chilindrina fue la primera en notarlo. Entró corriendo y salió gritando. Doña Clotilde tampoco está. Su casa está vacía. El chavo la abrazó fuerte. Tranquila. Tranquila. Pero él también temblaba. Kiko, desde el balcón. Otra vez. Mamá, vámonos de aquí. Esta vecindad está maldita. Doña Florinda lo jaló hacia adentro. No digas eso, hijo. Pero. Sí, ya no me siento segura. El profesor Girafales llegó esa misma tarde, pálido. Esto no puede seguir así. Voy a ir a la policía yo mismo. Lo miré desde lejos, calculando. Era un estorbo, pero aún no. Primero necesitaba quebrarlos más. Esa noche, mientras todos dormían inquietos, mandé a mis hombres por el siguiente objetivo. El chavo. Era perfecto. Huérfano, nadie lo buscaría con insistencia, y su cuerpo joven valía oro en el mercado negro. Lo esperaron cerca del barril cuando salió a buscar agua. Un golpe seco en la nuca, una bolsa en la cabeza, y lo metieron en la cajuela. En el sótano despertó atado, con los ojos vendados. Ayuda. Chilindrina. Don Ramón. Alguien. Gritaba con esa voz infantil que se quebraba en sollozos. Me acerqué, quitándome la máscara que usaba para estas ocasiones. Tranquilo, chavo. Nadie va a venir. Cuando me reconoció, su cara se descompuso. Señor Barriga. ¿Qué hace aquí? Me va a ayudar. Sonreí. Te voy a ayudar a generar mucho dinero, pequeño. Más del que jamás hubieras imaginado. Él empezó a llorar. No quiero. Quiero volver con mis amigos. Por favor. El cirujano se acercó con la jeringa. No. No. Chilindrina me necesita. No me dejen solo. Suplicó hasta que la anestesia lo silenció. Sus riñones, hígado y córneas fueron extraídos esa misma madrugada. Su pequeño cuerpo, lo que quedó, desapareció en el mismo ácido que se había llevado a los otros. Cuando amaneció, el barril estaba vacío. Chilindrina corrió hacia él, lo abrazó como si aún estuviera ahí dentro. Chavo. Chavo, sal. No es gracioso. Gritaba entre sollozos. Nadie respondió. Kiko, desde su ventana, se tapó la boca. Mamá. Se lo llevaron a él también. Doña Florinda lo abrazó, llorando en silencio por primera vez en años. El profesor Girafales llegó corriendo. Esto es una masacre. Voy ahora mismo a la delegación.
Pero antes de que pudiera salir de la vecindad, lo intercepté en la entrada. Profesor, espere. Hablemos. Él me miró con horror creciente al ver mi expresión. Usted sabe algo, ¿verdad? Más de lo que imagina, respondí, y le hice una seña a mis hombres. Lo arrastraron al mismo lugar. Sus gritos de ira se convirtieron en alaridos mientras lo preparaban. Doña Florinda, al oír los ruidos lejanos, se asomó y vio la van alejarse. Algo se rompió dentro de ella. Abrazó a Kiko con desesperación. Hijo. No salgas. Nunca más salgas. Ñoño, que había empezado a sospechar, me miró esa noche en casa mientras comía helado. Papá. ¿Dónde están todos? ¿Por qué nadie vuelve? Lo miré fijo. Porque el mundo es cruel, hijo. Y nosotros hacemos lo que hay que hacer para sobrevivir. Él bajó la mirada, pero vi en sus ojos algo nuevo. Duda. Y miedo. La vecindad se estaba vaciando. El patio, antes lleno de risas y regaños, ahora era un cementerio silencioso. Solo quedaban Doña Florinda y Kiko, atrincherados en su departamento, y Chilindrina, que dormía en el barril vacío abrazando la ropa vieja de su padre y del chavo. El terror ya no era un rumor. Era el aire que respiraban. La vecindad ya no era un lugar. Era un cadáver. El patio central, antes lleno de gritos infantiles y regaños, ahora guardaba un silencio tan denso que parecía absorber los sonidos del mundo exterior. Las puertas permanecían cerradas, las cortinas corridas, y solo se oía el viento arrastrando hojas secas contra el piso agrietado. Chilindrina dormía acurrucada dentro del barril vacío, abrazando la camiseta raída del chavo y un zapato viejo de su padre. Ya no lloraba en voz alta. Las lágrimas le salían en silencio, como si su cuerpo hubiera aprendido que gritar no servía de nada. Doña Florinda y Kiko vivían atrincherados en su departamento del segundo piso. Ella había clavado tablas en las ventanas, y cada ruido en la escalera la hacía saltar con un cuchillo de cocina en la mano. Kiko, que antes era un niño mimado y chillón, ahora hablaba en susurros y se pegaba a su madre como si fuera a desaparecer si la soltaba. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar así, mamá? Preguntaba él con voz temblorosa. Hasta que pase el peligro, mi amor. Hasta que pase. Pero ambos sabían que el peligro no era algo que pasara. Era algo que se había instalado permanentemente entre ellos. El profesor Girafales ya no venía. Nadie lo había visto salir de la vecindad aquella tarde en que lo intercepté. Doña Florinda lo buscó en su mente, recordando sus poemas y sus flores marchitas, pero la realidad era más cruel. Él también había sido procesado. Su cuerpo, o lo que quedó, ya no existía. Sus órganos habían viajado a quirófanos lejanos, y su nombre se perdió en los registros falsos que yo manejaba con precisión quirúrgica. Yo, Zenón Barriga, seguía llegando cada pocos días. Ya no fingía cobrar renta. Simplemente aparecía para observar cómo se desmoronaban los últimos vestigios de vida. El fantasma estaba extasiado. Eres un genio, Barriga. Con lo que hemos sacado de esa vecindad podríamos comprar medio país. Sigue así. Los últimos dos. La mujer y el niño. Son premium. Piel joven, órganos impecables. Yo asentía por teléfono, pero algo empezaba a cambiar dentro de mí. No era remordimiento. Eso sería demasiado humano, era cálculo. Cada desaparición aumentaba el riesgo. La policía había empezado a investigar las denuncias anónimas de vecinos de calles aledañas. Desapariciones en serie en una vecindad del centro. Los periódicos sensacionalistas ya hablaban del barrio maldito. Yo sabía que el cerco se cerraba. Ñoño fue el detonante. Esa noche, en casa, mientras yo revisaba los balances del lavado. Millones limpios mezclados con sucios, él entró al estudio sin llamar. Llevaba los ojos rojos, como si hubiera llorado mucho tiempo.
Papá. ¿Dónde están todos de verdad? Lo miré sin expresión. Ya te lo dije. Se fueron. No mientas. Los vi en tus ojos cuando hablabas con ellos. Y esa van que siempre está en el callejón. La vi salir varias veces. Con bultos grandes. Se hizo un silencio largo. ¿Qué hiciste con ellos, papá? Suspiré. Lo que había que hacer para que tuviéramos todo esto. Casa grande, escuela buena, dinero para que nunca pases hambre como ellos. Ñoño dio un paso atrás. Yo no quiero eso, se viene de eso. Ya es tarde para arrepentimientos, hijo. Pero no era tarde. Esa misma noche, mientras yo dormía, Ñoño tomó el teléfono fijo. El que yo usaba para las llamadas codificadas. Y marcó el número de emergencias. Habló con voz baja pero clara. Mi papá está desapareciendo gente. En una vecindad del centro. Por favor, vengan rápido. Tiene una van negra. Y un sótano en un almacén en la colonia Morelos. Yo lo vi todo. Colgó antes de que le preguntaran su nombre. A la mañana siguiente, la policía llegó a la vecindad con patrullas y un operativo discreto. Doña Florinda abrió la puerta con el cuchillo aún en la mano, y al ver las placas se derrumbó de rodillas. Por fin. Se los llevaron a todos. El señor Barriga. Él es el culpable. Chilindrina salió del barril como un fantasma, con el cabello enredado y los ojos hundidos. Encontraron a mi papá. Y al chavo. Los oficiales la miraron con lástima y negaron con la cabeza. Simultáneamente, otro equipo irrumpió en el almacén de la colonia Morelos. Encontraron la mesa de metal con manchas oscuras, neveras industriales con restos de hielo seco, bisturíes ensangrentados y documentos con nombres falsos de receptores. También encontraron restos óseos disueltos parcialmente en tambos de ácido. Identificaron fragmentos dentales que coincidían con don Ramón y doña Clotilde. Del chavo y el profesor no quedaba casi nada. Sus cuerpos habían sido los más eficientes en el proceso. Yo estaba en casa cuando tocaron la puerta. Abrí pensando que era el fantasma con otro encargo. Eran 20 agentes con fusiles. Me esposaron sin decir una palabra. Ñoño estaba en la sala, mirando al suelo. No me miró a los ojos ni una vez. Lo siento, papá. Pero alguien tenía que parar esto. Lo último que le dije antes de que me subieran a la patrulla fue: algún día entenderás que lo hice por ti. Él respondió sin levantar la vista. No. Lo hiciste por ti. En la delegación, todo colapsó rápido. Las grabaciones telefónicas, los movimientos bancarios, los testimonios de testigos protegidos que habían trabajado para el fantasma y decidieron hablar a cambio de inmunidad. Todo apuntaba a mí. El narcotraficante fue capturado 2 semanas después en una redada en Guadalajara, gracias a la información que yo mismo había proporcionado en interrogatorios para reducir mi sentencia. No sirvió de nada. Me condenaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El fantasma recibió lo mismo. Pero antes de que me trasladaran a la prisión de máxima seguridad, pedí un último favor. Ver a Ñoño una vez más. Me lo permitieron en una sala fría. Él entró con un guardia a su lado, más delgado, más serio. ¿Por qué lo hiciste, hijo? Porque vi lo que les hacías. Vi cómo Chilindrina lloraba todas las noches. Vi cómo Kiko dejó de reír. Vi cómo el chavo desapareció. No podía seguir viviendo sabiendo que mi papá era un monstruo. Bajé la cabeza. Por primera vez en años sentí algo parecido a la vergüenza. ¿Me odias? Sí. Pero también te extraño. El papá que yo creía que eras. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Doña Florinda y Kiko se mudaron a casa de una tía en Puebla. Nunca volvieron a la ciudad. Chilindrina fue llevada a un orfanato estatal. Dicen que aún hoy, años después, se sienta en un rincón y murmura nombres.
Papá. Chavo. Nadie sabe si algún día dejará de esperar. La vecindad fue demolida. En su lugar construyeron un estacionamiento público. Nadie recuerda los nombres de quienes vivieron ahí, excepto en expedientes policiales polvorientos y en las pesadillas de los que sobrevivieron. Y yo, en mi celda de 8×4, miro la pared todos los días y pienso. El dinero que tanto acumulé no me compró ni un minuto más de libertad. El poder que creí tener se disolvió como los cuerpos en el ácido. Al final, lo único que queda es el eco de las voces que silencié. Los señor Barriga. Asustados, los sollozos infantiles, los ta, 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 que se convirtieron en gritos. A veces, en la noche, creo escucharlos. Y por primera vez en mi vida, tengo miedo. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.